no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. Vivimos inmersos en una realidad alucinante. Hace 48 horas, Facundo Manes, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, más conocido como neurocirujano, dijo que Javier Milei capitaliza toda la bronca acumulada hoy en Argentina. Se lo dijo un contrincante, un adversario, alguien que está al frente de él y que puede tal vez enfrentarse con él si las circunstancias lo llevan a ser candidato presidencial del radicalismo, si las circunstancias lo llevan. Pero dice, capitaliza la bronca acumulada hoy en la República Argentina. Pero muchas más novedades. Resulta ser que en estos días los intendentes radicales de la provincia de Córdoba, no todos, pero muchos intendentes, dijeron, el próximo candidato de la Unión Cívica Radical de Córdoba debe salir de nuestras filas. ¿De qué filas? De radicalismo. ¿Pero de qué radicalismo? De los intendentes. Un intendente radical debe ser el candidato de radicalismo. Mensaje para De Loredo y para Juez, para Negri o para quien sea. Un mensaje contundente, de los intendentes. Y el otro, el de Manes, también tiene un impacto muy fuerte, muy contundente. Y así, pero hay algo que me parece todavía más trascendental. ¿Quieren destituirlo a Alberto Fernández? ¿Sus compañeros del kirchnerismo? ¿Sus miembros del gabinete? Como por ejemplo el secretario de Comercio Interior, que dice cuál debe ser el diseño de la política económica, porque de lo contrario la cosa se va a poner muy fea, o está muy fea y se pondrá peor. Miren todos estos anuncios sumados a muchos otros. Miguel Ortiz Pellegrini, presidente del GEN de Córdoba, ¿tiene alguna relevancia eso que dijo Manes respecto a Milei? Mire, Carlos, yo creo que sí, pero le doy mi imagen de la situación. La Argentina es un barco que está por afrontar una tormenta enorme. Y está al mando de un capitán que es de los peores de la promoción, que se pelea con los otros oficiales en el medio de la tormenta. Así no va a ir. No hay forma que ese barco, que es nuestro país, pueda sortear las dificultades en esas condiciones. Tiene que haber por lo menos un mando. Y ante la emergencia enorme que se viene, acá se está hablando de reunión de asamblea, de hiperinflación, es decir, todo el mundo vemos que se está viniendo la noche. Y los muchachos se pelean en el puente. Bueno, yo creo que en este marco, por un lado, cuando uno ve que se viene el caos, automáticamente aparecen estas situaciones como la de Milei, que expresan la bronca y la desesperación. Pero Milei además ha hecho un agregado insólito. Él, que ha convertido como destinatario de todo su ataque a la casta, ha dicho que quiere tener a los integrantes del peronismo federal, que no sé en realidad qué es eso del peronismo federal, una cosa enigmática, al menos para mí, y también a los halcones del PRO, con lo cual también está incorporando casta. Yo creo que Milei no puede ser nunca quien encabece ninguna solución en Argentina, esto es obvio, ¿no? Lo aclaro. Es decir, lo que diga Milei, bueno, a mí me tiene por lo menos sin mucha atención. Lo que sí creo es que hay que hacer un gran acuerdo de la fuerza más importante de Argentina, porque la tormenta que se viene nos tiene que hallar en condiciones de poder remar todos juntos. Si no, esto se va al caos. Basílica
Nebreda es el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación y es una figura incorporada, plenamente identificada, con rangos institucionales dentro de la fuerza de la que es además apoderado, perteneciente al sector del kirchnerismo. Lo que dije recién, aspira el kirchnerismo a destituirlo, a Alberto Fernández, a marcarle el camino diciéndole que es, no digo inútil, dicen que es miedoso. No dicen la palabra miedo, es una interpretación mía. Sí, no dice nada, nadie dice esto, ni tampoco los agoreros de las hiperinflaciones, ni de las tormentas. Pueden aseverar semejante cosas sin algún tipo de argumento, más allá de tratar de capitalizar el desencanto, la bronca, el odio. Y banalizar esto es peligroso. ¿El odio a quién? A ver, Milei y los que estamos hablando hablan sobre una existencia de una casta, pero en realidad es lo que veníamos hablando recién, las expulsiones, el enemigo, la creación del otro para justificar su propia existencia, es una construcción histórica en el ser humano. Siempre, desde el nazismo, el fascismo, hablaban recién de la expulsión de los gitanos del reino de Castilla, siempre se construyó sobre el odio en base a asignarle a alguien todos los males de la nación. El buque, el barco que está conduciendo a Alberto, no nos olvidemos que lo descompusieron ellos. Ellos fueron los que le sacaron el combustible, ellos fueron los que lo endeudaron, ellos fueron los que nos llenaron el hueco a los camarotes, ellos fueron los que hasta hace un ratito, antes de que se viniera la situación que estuviéramos, lo dejaron de pedazos. Perdón, para facilitar la... No, es que era una lancha motor impecable en la época de Cristina. Perdón, para facilitar bien la comprensión por parte del que escucha el programa y lo sigue. Cuando dice ellos, usted tiene el dedo que no sabe a dónde dirigir. El estimado doctor perdón, Pellegrini. Para puntualizar y definir quiénes son ese universo ellos. Ellos, sí, hoy, son todas aquellas propuestas políticas que piensan en volver al neoliberalismo y seguir insistiendo en la forma de conducir la Argentina hacia los fracasos permanentes. Nosotros, sin la tormenta, ustedes sin tormenta, aumentaron la pobreza, el desempleo. Yo no soy claro, pero condujeron al país a ese desastre. La tormenta que ustedes vaticinan la crearon ustedes. Ustedes fueron los que sostuvieron la deuda, fueron los que establecieron el endeudamiento más grande en la historia de la Argentina, fueron los que produjeron el crecimiento exponencial de la pobreza y del desempleo. Nosotros, aún en esa pobreza y con este barco que nos dejaron, bajamos la pobreza, bajamos el desempleo, creamos impuestos, creamos... Si el presidente Fernández ya lo superó a Macri. Aclaro que yo no soy de Macri, pero aclaro que Fernández ya lo superó a Macri. ¿En qué lo superó? En el tema del crédito. ¿El crédito? El préstamo del Fondo Monetario. ¿Cómo que préstamo? No hay préstamo. Pero usted me está diciendo que el crédito lo tomó Alberto, doctor. No, el último que ha hecho, ya superó los 50.000 de Macri. Pero ¿cómo va a decir que Alberto, al renegociar la deuda que lo dejó el gobierno anterior y que establece condiciones de previsibilidad, va a incrementar la deuda? Háganse responsables de algo, porque si no es fácil sentarse en el camarote de los que fuman habano y decir este barco se va a la deriva, cuando han sido ustedes los que le han puesto trabas al engranaje. Ya voy a volver yo Doctor, sobre... usted vive en un mundo imaginario. Ya voy a volver sobre el plan de cambiar o no. ¿Cuánto es la tasa de desempleo en Argentina hoy? No sé, debe ser el 40 y pico por ¿La ciento. tasa de desempleo 40 y pico? No es. Es la pobreza, perdón. No, ustedes dijeron que el INDEC era una farsa. Hoy el INDEC es el INDEC que sostuvieron ustedes y hoy el INDEC dice que el desempleo está abajo del 7%. Ustedes lo dejaron en 13%. Disminuimos a la mitad el desempleo, en plena tormenta. ¿Qué le dice a la gente que está peleando en los supermercados, en la verdulería, en la estación de servicio, en los campos, en la ruta, en todos lados, que está viviendo en el paraíso? No está viviendo en el paraíso porque todos los males lo hizo Macri y benemérita Cristina parece ser la que nos recontrahundió en el pozo más grande de la Argentina. Chora, bandido, de toda clase, ahora tenemos que reivindicar. Pero ustedes pegan por Cristina o por Alberto. Pónganse de acuerdo con su enemigo. No, eso son Pónganse ustedes. de acuerdo, porque si no... Para mí, ni Cristina pero ni los números Alberto, te dicen, acá. doctor. Para que todos participen Sí, está bien. Bueno, dijeron... de una manera proporcional y adecuada. Leonardo Guevara, que con Mariano Nieva y Eduardo Anderes, todas las mañanas a las 5:03 en Radio Mitre, me dan los lineamientos del día hasta las 6 de la mañana en punto. Pero
¿Cómo le va? Leonardo Guevara Sí. registra el mal humor social Sí, en la calle. sí, sí, sí. Recuerdo Y la... está autorizado a hablar de ese mal humor. Bueno, recuerdo la última vez que vine, que me invitó el año pasado, también Sí, me hizo efectivamente. la misma consulta, y quiere decir que el mal humor no es desde ahora, sino que está, y lo que sí se nota ahora es que va creciendo. Bueno, usted da un testimonio sobre la explosión de ese mal humor. Sí. ¿Va creciendo de qué manera? A mí me da hasta por ahí un poco de temor cómo crece el mal humor. Social en diferentes situaciones o roles que tenga la persona dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Bueno, lo tiene acá Emanuel del Polo Obrero, que ellos salen a la calle a protestar. Salen, yo creo, no porque tengan ganas. Tienen del otro lado a la gente que no puede ir a laburar porque ellos están protestando y cortando calles, o que pierden un turno en el médico. Y eso genera un mal humor y un enfrentamiento, inclusive yo lo he vivenciado en coberturas con marchas, enfrentamientos con ellos. ¿A usted le molesta el corte de las calles? A mí personalmente... No, en el sentido personal, no funcional, de operativo como trabajador de prensa, sino lo que advierte del común de la gente. Sí. Sí, sí, sí. Yo ya se los he dicho, así que no tengo problema. La gente a los piqueteros los odia. El resto de la sociedad. ¿Por qué? A eso es lo que voy con el mal humor. ¿Por qué los odia? Porque le cortan la calle, porque no lo dejan pasar, porque vuelven tarde, porque pierden turno en el médico, porque no pueden buscar los chicos en el colegio. Bueno, y no está bueno que se genere ese odio de la gente hacia ellos. Y ellos también forman parte, no en el Polo Obrero, lo hemos hablado un montón de veces con Emanuel, pero hay grupos, organizaciones que han comenzado a salir a la calle que también son violentos. Y eso puede terminar en una situación desagradable. ¿Eso lo puede identificar a esos grupos? Sí, sí, acá en Córdoba no tiene muchos años en la calle, por ejemplo, FOL, es un grupo que no tiene diálogo, no sabe dialogar. Lo veo inclusive hasta ¿Berardo sabe dialogar? Berardo sí. A pesar de que corta una calle y mete... ¿Una o varias? Corta la ciudad, el centro. Bueno, como ha sido destinatario de estas observaciones, Manuel Berardo del Polo Obrero tiene una responsabilidad frente a la gente que le confía su desasosiego, su angustia, sus necesidades y sus privaciones. Tal cual. No, mira, yo me sorprendía recién porque acá nadie se hace cargo de la situación. Es decir, parece que el kirchnerismo, el macrismo llegó a la presidencia. ¿Por qué llegó? Y porque evidentemente... Perdón, Ortiz Pereira dijo que no tiene nada que ver con el macrismo. No, pero si no lo estoy tratando de hacer un análisis de la situación. El macrismo llega por el fracaso del kirchnerismo que había llevado a una situación de que se profundizaba la pobreza y el desempleo. Macri profundizó violentamente esa situación y después vino Fernández a decir que iba a llenar las heladeras. Bueno, los compañeros las tienen más vacías que antes. Y No eso pasó está nada, claro. no pasó nada. Y hubo una pandemia, claro Bueno, que no hubo una pasó nada, pandemia. y ahora tampoco pasa A nada. ver, ni ahora. que complete y le contesto. Hubo una pandemia mundial, todo lo que sabemos. Y acá se dieron, por ejemplo, mientras se daba un IFE miserable de 5.000 pesos por mes, porque eran 10.000 pesos cada 2 meses, para que una familia viviera, se le estaba dando subsidios. ¿Y los ATP? Se le estaban dando subsidios, de eso voy, a empresas que despedían como Techin y a las telefónicas que hacían grandes fortunas 230.000 porque cordobeses. todo el mundo tuvo que salir a comprar datos, los pibes no podían estudiar, tenían que ir a 230.000 poner plata cordobeses. que no tenían para comer la A él. familia. Y a esas empresas Pero, el kirchnerismo Emanuel, le estuvo dando subsidios. Emanuel, Yo le digo, 230, vean para quién gobierna. 231.000 cordobeses cobraron Para un ATP. sector minoritario de la sociedad que es el mismo No, sector primero- para que el gobierno Macri. Y ahora eso- se fueron ahí, dijeron que no iban a pagar la deuda externa porque dijeron
lo que es real, que era una estafa, porque Nunca el dijimos que crédito, no íbamos a el pagar la crédito, sí, vayan los archivos, Fernández se lo Nunca pasó dijo que íbamos a diciendo pagar la deuda. que era una deuda fraudulenta usuraria que no le iban a pagar, y Nunca fueron le a pagar la deuda externa y nos metieron en el barco que dice Ortiz Pellegrini, estamos hace rato, porque prácticamente la mitad de la Pero, población Manuel, está bajo la línea de la pobreza. Nada de lo que nosotros Y hagamos el te va a ir bien. desempleo no ha bajado del 13 al 7, es un verso. Si no, no estaría la gente movilizada, 14.000 compañeros del Polo Obrero movilizados reclamando trabajo, que no lo generó ni el kirchnerismo, no lo generó el macrismo, no lo generó acá Schiaretti, no lo genera Yarlora, porque lo que se profundiza es la precarización laboral. Y los mismos estudios del INDEC y los estudios privados plantean que buscan trabajo los desocupados, que buscan trabajo los subocupados y que buscan trabajo la gente que está trabajando en blanco, que cobra por debajo de la línea de la pobreza y trata de conseguir hora extra o conseguir un trabajo. Entonces, ese es el descontento social y no lo capitaliza solamente Milei. Lo que pasa es que está asusado por muchos medios de comunicación Ustedes lo quieren que capitalizar. están asusando Pero esto. dejen de capitalizar que el enojo, aporten algo para la solución. de clase, porque ni Milei No, ni pero- ninguno de los que gobernaron, que nos llevaron a esta situación, En el fondo ha dicen lo dado mismo. una solución al problema de la pobreza. En el fondo Atacan a los dicen lo pobres mismo. y no a la pobreza. Nosotros cuando nos movilizamos Yo voy a reclamando volver a trabajo, la calle, verano. y termino la Yo voy idea. a volver a la calle. Y nos movilizamos planteando cómo generar trabajo genuino. No tenemos ningún tipo de respuesta de parte del kirchnerismo, como no lo tuvimos de Macri. Un Eso dato está claro. cortito. ¿Sí? Lamentablemente ahora, yo que estoy en la calle con las noticias, cada vez es más normal ver una marcha donde el Polo Obrero meta 20, 15.000 personas en la calle. No se veía eso antes. Evidentemente la situación se va agravando o ese malestar del cual usted arrancaba preguntándome y enojo va generando de que Pero, la gente Leo, también salga a la calle. A ver, el crecimiento Siempre de los hubo programas- marchas. El crecimiento de los programas sociales, Sí. a los cuales el único presidente que hasta ahora ha hecho algo para reemplazar por trabajo genuino, que es Alberto Fernández, fue en el gobierno de Macri. O sea, el Estamos Polo Obrero, en contra el de Polo los Obrero planes y sociales, Milei, el Polo y no Obrero y sé- Milei y no sé qué coinciden hicieron, en digan dos qué hicieron cosas. para A ver, cambiarlo. escúchelo porque Obrero dice que y- coinciden con Milei. Coinciden en dos Bueno, cosas. es una cosa Capitalizar, desopilante. capitalizar el odio, capitalizar la bronca, eso estaba diciendo. ¿Existe el odio, la bronca? Claro, existe la bronca. A ver, ¿cómo Es lo- una caldera el país A en ese ver, sentido. tuviste una pandemia mundial, tenés una situación económica heredada y con futuro imprevisibles. Mucho esfuerzo vamos a necesitar los argentinos para salir adelante. Y ellos capitalizan la bronca y se oponen a todo lo que tenga que ver con una solución. Te dicen que la deuda la deben pagar los que la contrajeron. Cuando nosotros proponemos un fondo para que la deuda sea pagada con los recursos que hayan sido sacados de forma fraudulenta del país, se oponen. Cuando creamos un impuesto por única vez a las grandes fortunas para poder afrontar el pago de los IFE miserables que él dice, se oponen. Igual que Milei, igual. En el fondo, tan antisistema unos como los otros. Los otros, los que nos tenemos que hacer cargo de la política y de la Argentina real, nos tenemos que hacer cargo de la gente con la gente adentro. Del 40% que vive bajo la línea de la pobreza, ¿Cómo? de la Pero indigencia. creo que a este nivel Háganse en el cargo de cual eso. está el actual gobierno de Alberto Fernández, como poder que ganaron unas elecciones, se tienen que hacer cargo, tienen que ser responsables ¿De qué? de cómo conducirse de ahora en más, porque no pueden estar peleándose entre el propio gobierno. No se pelea. A ver, No cuando puede- cuando no puede. discutís, sos un Máximo autócrata. Máximo Cuando Kirch- no discutís, sos un autócrata. Cuando Sí. pones la diferencia. No, es que acá no discuten, ¿Cómo no que se no hablan. discuten? Se tiran ¿Cómo no palos y no se discuten? habla. A ver, es ¿Cómo que no innegable la discuten? mala relación que existe entre un presidente actual y una vicepresidenta. Y es A ver, lamentable que eso ¿hay diferencia ocurra. en el frente de todos? Claro. Sí. ¿Había antes de que se formara? Claro. ¿Las existe ahora? Sí. ¿Hay coincidencia? Sí. Bueno, ¿y cómo se solucionan esas diferencias para que el gobierno siga El gobernando? gobierno terminó siendo... A ver, se opusieron a las vacunas. El primer país del mundo en cuanto a porcentaje de vacunación es la Argentina. Se opusieron al IFE, se opusieron al impuesto pero no a la me renta, está respondiendo lo que yo le Leo, consulté. lo que yo te estoy diciendo es, vos tenés Sí. un país que ha sido debilitado durante políticas que el doctor se esfuerza en decir que no forman parte, pero Milman del GEN era secretario de Seguridad de Patricia Bullrich. Se fue del gen antes. Bueno, pero doctor, a ver,
forman parte. Margarita Stolbizer a los gritos pidiendo estar ahí. Yo te digo, nosotros nos hacemos cargo, pero nos hacemos cargo de la Argentina real. La Argentina en donde la gente le va mal, sí, pero también de Argentina. Pero ¿cómo solucionan esta...? De la forma que fuimos solucionando, con tiempo y coincidencias, con tiempo y un momento, coincidencias. porque voy a volver con la pregunta inicial que le hice a usted, que no fue respondida, pero voy a volver sobre eso. Hace unos meses en este país, al menos desde el punto de vista de lo que se llama Juntos por el Cambio, etcétera, al que usted no pertenece. Nosotros Acá en la provincia no pertenece. no pertenecemos, efectivamente. Juntos por el Cambio parecía tener un candidato ya semi-consagrado que era Rodríguez Larreta. Parecía. Pues la velocidad de los acontecimientos es tal que ahora hay varios que pugnan, incluso el expresidente Macri, Patricia Bullrich, etcétera, el otro que los invoca como los halcones, que los quiere traer a su fila para engrosar su fila. ¿Qué revela esto en la Argentina de hoy? Revela lo que es. Es un estado en el que se encuentra donde no hay rumbo. Tenemos un presidente que un día hace una cosa, mañana dice otra, pasado ofrece a Putin... Pero eso condiciona la irrupción de determinadas fuerzas. Mire, cuando usted tiene un opositor que se siente que está débil como está, si el mundo está hablando de que esto se acaba pronto, no porque sea una actitud destituyente, sino porque la crisis que viene asoma como un peligro descomunal y nadie ve que pueda haber una suerte de orden de algún tipo para salir de esto. Bueno, ante esas situaciones aparecen una multitud de personas que, bueno, se sienten capacitadas de reemplazarlo y aparece esta competencia. Lo grave del tema... Lo grave es que usted diga que esto se acaba. No, yo no A ver, digo que complete. Eso es gravísimo. Que Pero complete. pretende Ya decir tiene como una cosa. natural No, que complete, el orden gravísimo. constitucional se puede Yo interrumpir, digo es lo que gravísimo. está diciendo cualquier No periodista... lo dice cualquier, lo dice usted en un canal de televisión. Pero doctor. perdón, usted no vio los días ¿Quién? de ayer, anteayer. ¿Qué cosa tuvo que ver? Perdón, se juntó hoy o ayer el presidente del radicalismo con el gobernador de Córdoba a hablar sobre el futuro porque ven que el país se va a estrellar. Pero son dos opositores, ¿qué van a decir? ¿Qué están buscando? Perdón. Pero a ver, El otro día Cornejo habló de la asamblea. Ni siquiera cuando usted integraba el gelosismo, nosotros planteamos la interrupción constitucional. A mí me interesa saber esa derivación que ha hecho Pero no, Ortiz pero es Pellegrini muy de la peligroso. aparición de La esta crisis confluencia. es muy Permítame en peligrosa, esta se lo va a confluencia llevar los partidos Morales, políticos. Schiaretti No, y pero otros. que le diga una cosa, Basílica. La política es una física social. Precisamente los políticos, para sostenerse eficaces, tienen que tener una física, una suerte de fuerza cívica que lo sostiene. Este es un gobierno que se va quedando anémico. Hasta ustedes lo están volteando, ¿eh? ¿Qué me va a decir? Nosotros lo volteamos. Claro, Pónganse quién lo voltea. no tiene partido. El principal, llamémosle sostén cívico, que es Cristina, parece que está en contra. ¿Quién lo sostiene al presidente? ¿Qué fuerza cívica lo sostiene? A ver, yo soy... En el aire, no somos La en calle- política no existe. Vengo La de calle. Bueno, después te Ah, cuento. Leonardo, Después me contestes. Sí, sí. Me toca el capítulo de la La calle. calle registra a Milei. Sí. ¿Con qué intensidad, si lo pudiese mensurar, definir? La ¿En qué calle- proporción? la ¿Acá en calle? Córdoba? En Córdoba no le puedo pedir una definición sobre Sí. otros escenarios, ni una referencia sobre otros Acá en Córdoba, para mí, Milei tiene... no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, aclaro en mi pensamiento. Nada, parece un rockstar. Lo paran en Colón y General Paz y firma autógrafo. En Córdoba. La gente lo para y firma ¿La autógrafo y hace gente cola puede para que... distinguir por edades a la gente? Puede decir jóvenes, adultos, pobres, personas de una posición económica acomodada, resentidos. Clase media resentida, clase media joven. Yo, como lo fui llevando al terreno de un sociólogo para descifrar cuál es el componente social que pide el auxilio de este rockstar. Bueno, hace un par de semanas vino Milei a Córdoba. Efectivamente. Estuvo en el Parque Sarmiento, hizo un show como si hubiera venido... En este otro, Es una Un Rolling emergencia de la Stone. crisis. La desesperación hace que se planteen Sí, esas pero situaciones. esos Es personajes que terrible. surgen para mí, esto es ya una reflexión personal, son peligrosos. No tengo duda. ¿Y Son quién lo peligrosos. sostiene? ¿y ustedes, Basílica, ¿A se Milei? consideran
se consideran responsables de la aparición de este sujeto? Para nada, siempre existieron. Siempre existieron. Lo que pasa es que a veces empezó el programa hablando de él, digamos. No es la persona más relevante. Todos decimos que estamos en contra, pero estamos hablando de la antipolítica. El doctor habla diciendo, ¿es posible un corte institucional? Creo que hemos hecho mucho esfuerzo en la Argentina para sostener la democracia. Que tan livianamente digamos que un presidente se cae, que lo quieren voltear los otros. Es muy grave, profesor. Perdón, profesor, no le puede decir eso a la gente. El kirchnerismo lo apoya. No, el kirchnerismo jamás volteó a nadie. Pero Nosotros perdón. pusimos No, pero el hay una cuerpo. Pero no, realidad. pero Estamos hablando de voltear. Pero Leo, Estamos Leo, hablando que vos, que la crisis Yo se no- lo come. no Leo, que aval- vos plantees que diga, che, este tipo, este nazi, es un rockstar. No Es toda una carga de sentido común hacia una persona que claramente está sostenido por los sectores de los grupos económicos más concentrados del exterior. Claramente son los que van a ir a pagar sin chistar los bonos de la deuda. Son claramente destinatarios de los recursos de los fondos buitres. Acerca lo quiero Claramente, escuchar a todos lo Berardo saben, pero nadie lo para dice. saber cómo se coloca y se instala este movimiento de protesta masivo que acaba de decir Leonardo, Pero lo que pasa es que- reúne 15, 20 mil Pero personas. doctor, León, Emanuel, forma parte del Partido Obrero, no es el pueblo, no es quiero saber piquetero. cómo se Pero está claro que eso es un Y bueno, pero del Partido entonces, Obrero. ustedes tienen que tener, no decir, nosotros ¿Dónde somos está lo piqueteros. malo Quiero de que, escucharlo a él, quiero de que seamos escucharlo a él. una organización política? Sí, pero antes el pueblo No sé obrero, cuál es. vuelvo a reiterar, no metía 15, 20 mil personas ¿No en habrán Córdoba. tenido en una- tantos planes? ¿Cómo? Pero escuchémoslo a él para saber hacia Mirá, dónde apunta acá- esta movilización. Acá el problema de los planes. Mira, nosotros, bueno, Leo, que hacía referencia a la cantidad de veces que nos hemos cruzado en las movilizaciones, nosotros no pedimos planes. Usted, la política es los planes para mantener una estructura Nosotros la política. de contención social a ¿Quiénes través del son? triunvirato, que son funcionarios del No, del pero Ministerio de Desarrollo Social. Ya, claro, Manuel, que yo he Entonces, los cortado planes calle, nosotros- he cortado calle desde y- muy chiquito. Y se plantea. Desde muy chiquito he cortado calle, pero y se no me pongo plantea, fuera de la política. Son del Porque Partido son candidatos Obrero. del Pero Partido somos, Obrero, claro que pero somos cortan la candidatos. calle desde el Polo Obrero. Y porque es una parte de la organización. ¿Cuál es la ¿o parte? el problema? ¿Y cuál es la parte? Es la parte que Pero milita siempre los Y te hablan, te pueblos. dicen ustedes de lo de Siempre la el Polo política. Obrero fue Yo un no digo partido usted de la política político. porque Usted de la nosotros fuiste hacemos política. candidato a Ahí, senadores. totalmente. Pero no podés totalmente, hablar de como tu rol parte de del Frente de piquetero. Izquierda, No puede donde ser que una llevamos, persona- donde llevamos el planteo de No los puede ser que trabajadores, una persona- donde llevamos el No, planteo no son que discutimos en la trabajadores, están planteando asamblea. están No somos planteando. trabajadores, Están somos planteando. trabajadores ocupados. Bueno, Están vos estás en planteando- el Ministerio de están Trabajo, planteando- plantea. No, vos no son trabajador, digamos. No son trabajadores. Vos, te estoy hablando a vos. Yo Vos no te soy trabajador. Vos estás construyendo. Yo una no soy trabajador. A ver, desde... Yo he trabajado toda mi vida, no sé Bueno, yo de también, qué bueno, está hablando. pero Bueno, lo que yo te porque digo yo es lo soy siguiente. trabajador, ahora ya es una cuestión personal que no soy trabajador. Yo soy parte del Partido Obrero, como vos Bueno, dijiste. decilo. He sido candidato. Que Sí, no lo está sabe de todo acuerdo el con el mundo. modelo Pero de está Estado que claro. tiene Argentina, que está claro con el sistema Evidentemente, capitalista, que no está claro con el modelo de evidentemente, democracia que tenemos. Que porque está- todo eso que vos estás defendiendo contra Pero no lo hay que nosotros forma de que estamos en nosotros contra, hagamos algo a favor contra lo tuyo. que nosotros estamos Pero en cuando contra, estuviste con llevaron Macri, al 40% de la pero población ustedes bajo la se- línea de la pobreza. ustedes A Macri no lo son- combatimos en la calle. ¿Cuánta- Acá cuánta Leo pobreza? fue ¿Cuánta pobreza tuvo cuando fue la a agarró cuántas Cristina? movilizaciones Yo fue lo que veo estaba es Macri. que Entonces nosotros cuando no nos pro- vengan a correr por cuando izquierda, protestaban porque con nosotros Ma- estamos en cuando la calle contra protestaban Macri. con y Macri, contra el kirchnerismo los aplaudía. Ahora Claro. que le protestan al kirchnerismo no los quiere. Yo nunca Son- aplaudí. son- Esta explosiva situación. Hablo a nivel Esta general. explosiva situación. Venimos de Ortiz tener una Pereira, reunión en Buenos que usted Aires, dijo, Polo voy a Obrero con ocuparme del Nación. tema de la aparición de esta confluencia política que se acaba de producir en las últimas horas. Como la crisis va- Urtubey, ex gobernador de Salta, Morales de Jujuy, Schiaretti Aclaro de primero Córdoba. para que quede la televisión, porque si no va a ser y que va a decir cualquier cosa. No digo. Yo pero no vos lo estoy dijiste. en contra en absoluto de que cese el mandato del presidente. Lo que estoy diciendo... Perdón, que quede claro eso. No que está en quede contra claro que que cese. no estoy en contra que alguien cese con el mandato del presidente. Bien. Debe cumplir el mandato constitucional, etcétera, etcétera, como corresponde, renovarse por elecciones, como corresponde. Lo que ocurre es que se está generando una situación, por eso hablé de física social, en la que va a quedar navegando en el aire. Fíjese, ¿cómo será de grave la situación que distintos dirigentes, digamos, representantes de sectores, de distintos sectores, empiezan a conversar qué hacer si este segundo semestre del año que vivimos, este 2022, se profundiza la situación que se vive?
Fíjese que no somos los que estamos en esta posición los que decimos esto. Los funcionarios del gobierno dicen que viene una época que va a pasar muy malo, Feletti. El otro dice que se va a acabar el gas. Estos son el gobierno, que digamos son los que están abajo que eventualmente sufren esas consecuencias. Toda la Argentina ve que caminamos hacia el abismo. Eso va a motivar que se empiecen a reunir distintos sectores para ver cómo nos defendemos mejor, porque el capital Me que veo tenemos... obligado a cortarlo ahí por la pausa. Está Pero bien. voy a volver para que lo complete y que no aparezca como una mutilación de lo que usted estaba diciendo. Una pausa, unos minutos. Tenga paciencia, ya volvemos. Y no a los malos. Lo interrumpí, Ortiz Peregrini. No, yo venía diciendo que la crisis va a llevar necesariamente a que se vayan reuniendo quienes piensan en plazo muy grueso, en pinceladas muy gruesas, algunos puntos de salida de la cuestión. Por eso no me extraña que se haya reunido el gobernador de Jujuy con el gobernador de Córdoba, con el ex gobernador de Salta. Es probable que esto vaya increciendo. El intendente de Rosario. El intendente de Rosario, y esto va a ir creciendo. Y como dice Basélica, el miedo de lo que viene va a hacer que se junten de este lado. ¿Y usted se juntaría ahí? A mí me parece muy bien esas reuniones. El que en Córdoba precisamente formó parte de un diría yo, efímero acuerdo donde estaba Massa, Pichetto, Schiaretti, bueno, nosotros, que bueno, fue efímero porque fue del 19, al poco tiempo uno se fue para un lado, otro para otro, y eso quedó en la nada. Bueno, nosotros quedamos en Córdoba con ese tipo de posición política, ¿no? Leonardo, ¿usted percibe que esas definiciones que se dan en distintos pronunciamientos de gente que pertenece al universo del kirchnerismo son mensajes subliminales, no directos al presidente? Sí, yo creo que lo debilitan a Alberto. ¿Y usted advierte que Debilitan la figura del algunos de esos presidente. mensajes tienen alguna respuesta de parte de Alberto? Porque a mí me da la impresión que Alberto no le da bola a nadie. No, para mí, A mí, si me tengo que parece. ver hasta ahora la actitud del presidente, nada. Su respuesta es, sigue gobernando, sigue haciendo ¿cómo? las cosas bien, mal, pero le sigue, no hay respuesta. Creo que tampoco se anima mucho a responder. Entonces tendría razón aquellos que dicen que tiene miedo. Por no, Sí, no sé por si no utilizar- utilizar otras expresiones. Miedo, demasiado respeto. A Cristina. Alberto está ahí porque lo puso Cristina. O sea, Cristina es un hecho que tiene que quedar en la analogía de la historia, que el vicepresidente diga, él va a ser mi candidato a presidente. Llegó ahí por el voto del pueblo y demás. Pero creo que le tiene demasiado respeto a Cristina, y Cristina sabe eso y juega Una mucho cosa con es eso. respeto y otra cosa es el miedo. Son dos cosas ¿Usted quiere que yo lo defina con una de las dos palabras? No, le yo tiene no miedo. pretendo de usted nada más que lo que usted Le quiera tiene decir. miedo, le tiene miedo. No soy un extractor de muelas. Le tiene miedo. Cristina es una persona políticamente muy fuerte, Pero su no es un miedo personalidad es... personal, no es un miedo personal, es un miedo de que su apoyatura política, si se pelea, le echa la mierda concretamente, se queda en el aire, y en la política no se puede vivir. ¿A en el dónde aire. va, Emanuel, el polo obrero? Al margen de la demanda de hoy. No, nosotros planteamos una serie de cuestiones que lo planteamos cuando nos presentamos en las elecciones, planteos de salida. Porque acá, si se sigue manteniendo la fuga de capital y no se nacionaliza el problema de la banca, se van a seguir fugando capitales. Ustedes fueron los únicos que durante mucho tiempo cuestionaron al Fondo Monetario Internacional permanentemente. Totalmente, porque es una loseta que es no solamente a la Argentina y a Latinoamérica, sino en Europa. Las consecuencias de la presión del Fondo Monetario para dirigir las políticas de los diferentes países ha llevado a los conflictos que están dándose actualmente en Europa. Es decir, el Fondo Monetario Internacional va a dirigir las políticas para seguir expropiando a los países tercermundistas y sometiéndolos cada vez más en el hambre y la miseria. Yo voy a tener que hacer una rectificación por una señal que me hizo Basélica, en el sentido de que ellos también, el universo kirchnerista también se anota. Los en que eso. firman.
A mí ya no te... Afirmar. Una parte Los del que gobierno... gobiernan. Los que lo hizo. gobiernan. Y los que tienen siguen hacer adentro del cargo- gobierno. Los que Siguen gobiernan. adentro Para del que la gobierno. gente entienda, estamos hablando del fondo. El Fondo Monetario, a ver, el peronismo históricamente, desde el general Perón para acá, sostuvo que el Fondo Monetario no debe estar en Argentina. De hecho, si alguna vez salió el Fondo Monetario fue gracias a nosotros. Fue el peronismo con Néstor Kirchner el que pagó de contado los 7.000 millones de dólares en aquella vez para que se fueran. Fueron ellos los que lo trajeron de nuevo, todas las veces. Ellos me refiero, y no quiero hacer hincapié en Ortiz Pellegrini, le tengo mucho respeto, pero, a ver, políticas que te dicen, tenemos que salir al mundo para lograr financiamiento, y te dicen que el Fondo Monetario es una forma de financiamiento. El Fondo Monetario no es un banco que te presta para que hagas nada. El Fondo Monetario es un organismo de Naciones Unidas que te marca políticas económicas. Siempre y cuando vayas, hagas lo que ellos dicen, Es lo que dicen. bueno, y si nosotros lo sacamos. Y ahora, sacó y el ahora po- firmaron Pero el dígame, a acuerdo ver, con el FMI. Ustedes fueron, pero ¿quiénes firmaron? ¿cuándo lo sacaron ustedes del fondo? Emanuel. Nosotros no hemos Emanuel. sido gobierno, ustedes han sido Pero no van a ser, gobierno. pero no pretenden Ustedes son parte del nunca ser gobierno. gobierno. Y el kirchnerismo, no sé, ustedes Pero hubo dirán y seguirán diciendo. 21 El deudas, kirchnerismo, 21 deudas, el no un invento de kirchnerismo más. Pero con que el Fondo critica, Monetario no lo dice, sacamos nunca que dice nosotros. que no del gobierno No, y no con el pueden FMI, decime una ustedes vez, están una adentro del vez, gobierno. una vez, Máximo una y vez la que el Cámpora y peronismo- una vez que el Cristina peronismo- no no, renuncian Emanuel, a sus cajas Emanuel, ahí. decime Ustedes siguen una siendo vez, parte, una vez, ustedes siguen una siendo vez. parte del Bueno, problema, porque ustedes son los que firman. Pero ¿qué firmamos? Una vez y que firman el nosotros pacto hemos con el contraído una FMI, deuda con el Fondo Monetario. Una vez. Pagan Una la deuda con el FMI, pagan una porque- deuda contraída con de Con la un gobierno dictadura, ustedes la democráticamente pagan. elegido antes. Ustedes, A mí me puede Macri, gustar, se roban a mí me puede 44.000 gustar millones, o no. ustedes la a mí pagan. me puede gustar Nosotros o no, lo que Macri, planteamos pero claramente... Macri lo votó la gente. Emanuel, por más que te pese, lo votó la gente. ¿Y qué tiene que ver? Y contrajo una deuda y la plata vino, se Y la la pagamos fugaron. nosotros, la Se pagamos los fugaron. laburantes, lo Cuando pagamos los nosotros, pero laburantes, cuando nosotros y queremos los banqueros proponer, siguen cuando haciendo nosotros guita. proponemos que la Ustedes paguen siguen los que la bancando, fugaron, ustedes se ustedes- oponen, Emanuel. Leonardo, Está hablando cualquier cosa, está hablando... Están Leonardo, gritando y no con- escuchando a nadie. Con ¿Viste? Así motivo no se puede. de los actos Sí. que se cumplieron el 8 Sí. de marzo por el Sí. Día Internacional de la Mujer, Sí. usted advirtió banderas o comprobó visualmente o auditivamente que las mujeres también hacían causa en el sentido de repudio al fondo. Sí. ¿Lo había visto antes, en años anteriores? No, pero igual yo tengo una opinión muy... Hágala conocer. Yo no estoy de acuerdo que se utilice una fecha que se conmemora algo para politizarlo con un reclamo político de... Ese ¿Entiende reclamo lo que- sería un reclamo político para usted. ¿Cuál sería la posición A de ver, la que la gente? complete, que la complete. A ver, era el Día de la Mujer, había casos graves de violencia y femicidio en la provincia de Buenos Aires y la bandera que levantaban era contra el Fondo Monetario Internacional. Hagan otra marcha, hagan otro acto contra el fondo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que, esto es una opinión personal, es que se utilice una fecha que tradicional, ponga otra fecha si quiere, no sé, 24 de marzo, es muy profundo el tema del 24 de marzo para los argentinos, pero ponga otra fecha y que se utilice para una formulación política de algo. No estoy de acuerdo. Hagan otro acto, otra movilización separada y separen los tantos. No Pero estoy de acuerdo. concretamente, entonces, usted advirtió Como no estoy una de acuerdo, diferencia. no estoy de acuerdo que en una movilización por el Día de la Mujer haya existido gente que iba con un pañuelo celeste y no se la dejaba participar porque si no tenía el pañuelo verde no podía participar. Digo, el pañuelo celeste, el verde, cada uno con su pensamiento se respeta. Pero creo que no hay que mezclar las cosas. Pero esa es la Argentina, doctor, que tenemos. En la Argentina se mezcla todo. En la Argentina todos mezclamos todo. Y bueno, así estamos, ¿no? Hay una formidable empresa comunicacional que tiene muchos operadores que hablan de esta tensión entre el presidente y la vicepresidenta. Muchos se burlan. Hay una mujer en el periodismo que ha irrumpido, Viviana Canosa, ¿Eso es que periodismo? para mí ¿Es periodismo? ha terminado por liquidar, le digo bien, liquidar a los Leuco, a los Feynman, a los Viales, a todos esos tipos no los ve más nadie, no los escucha más nadie, porque ha instalado un nuevo estilo, para muchos repudiable, para otros fascinante. Pero concretamente hay
juntamente con el fenómeno Milei, un fenómeno comunicacional que lo apuntala, que lo acompaña, desde esa perspectiva. Como un rock, ella sería también una especie de estrella en ese firmamento y por eso suprime la visión absolutamente vieja del periodismo que tienen esos comunicadores que hablan constantemente bajando líneas. Ella se burla. Sí, claro, pero a ver. ¿Usted lo percibe eso? que no. ¿La ve? Lo ¿Le percibo. interesa? Lo percibo porque eso para mí no es periodismo. No es periodismo. Para mí eso no es periodismo, eso es una comunicación y está claro cómo funciona la comunicación hoy, que ya no son los medios tradicionales las que marcan la temperatura o el canal de mayor transferencia de contenido, sino son otras plataformas las que... Y vos te digas, si nosotros tenemos un acto violento, es mucho más reproducido que un acto de empatía, que un acto de cortesía. Forma parte de un diseño eso. Pero claro, pero ya lo decía Heidegger, digamos, cuando se planteó en la Alemania nazi la quema de libros. Humberto Eco tiene un libro hecho sobre la construcción del enemigo, atribuirle al enemigo todos los males, desde el mal olor hasta que perverso desde la cabeza. Trabajar sobre el odio es construir una sociedad dividida. Durante la dictadura, mi vieja daba clase en Tío Pugio. ¿Sé que le prohibieron dar clase? Teoría del conjunto. Ellos ya sabían que a los procesos populares lo que se le opone es la división de la sociedad. La sociedad dividida es una sociedad que no articula. La sociedad que yo aplaudo que se junte Urtubey, por más que pueda haber perdido como perdió en Salta, el gobernador Schiaretti, que no tiene proyección en Córdoba porque no puede repetir, pero aplaudo porque se sientan desde la política. Cuando nosotros empezamos a dividir la gente a partir del odio, es muy peligroso, yo lo estimo mucho. Máximo Kirchner dice que hay que dejar los estudios de televisión para a dar decir, la batalla. Usted, el escritor mexicano, Carlos Fuente, escribió un libro que se llamaba La silla del águila y planteaba una sociedad donde se cortaba la luz durante 20 días. Y tenías que volver a relacionarte sin la intermediación de los recursos tecnológicos. Y empezaba a escribir cartas. Nosotros tenemos que hablar, dejar de la chicana barata, dejar de decirnos que vos sos responsable del choreo, que vos sos responsable de la timba, que vos... La Argentina necesita que los políticos se pongan los pantalones, porque si los políticos no se ponen los pantalones, vienen estos que dicen que no son políticos, hacen política respondiendo a intereses extranjeros. ¿Qué le exige la gente, si es que le exige algo, o que le demanda algo, o le solicita algo para ser más suave, a los periodistas en la calle? En la calle. ¿Qué nos exigen? Sí. No, ¿qué les piden? Ah, perdón. No, yo dije exigen y después fui bajando el nivel de lo que es la forma de pronunciarse de la gente frente al periodista. No, yo lo que noto, la apreciación, porque me toca estar en la calle. Porque es muy importante el testimonio suyo. Sí, y uno recibe lo que el televidente o el que escucha la radio no le puede decir al que está atrás de la cámara o atrás del micrófono de la radio. La gente se enoja cuando no escucha lo que quiere escuchar. Esa es una distinción muy importante. Sí, la gente se enoja cuando no escucha lo que quiere escuchar. ¿Qué quiere que escuchar? Que lo sigue vigente eso de vení a hacerme una nota porque si no me haces una nota no me solucionan el problema. No me escuchan. Es una especie de chantaje. No chantaje. Dígale pedido de ayuda. En casos particulares. Pedido de ayuda es diferente, ¿no? No, pero a ver, hay hechos de gente que necesita algún tipo de soluciones por problemas de salud o lo que sea, y si no sale en un canal de televisión o en un móvil de una radio, no le soluciona el problema. Y me pasa que voy a hacer una nota por un problema o un pozo roto, un bache, cloaca, lo que sea, y no me termino de ir, no me termino de ir del lugar con el móvil y le están llamando o me están llamando para preguntarme dónde es la dirección para ir a solucionarle el tema. Y a lo mejor la mujer que yo entrevisté me mostró el alto de quejas que fue a los organismos para quejar y no la escuchan. Eso es una vergüenza. Nos quedan 2 minutos, me voy a ir con el trabajador que ha sido, no digo desconocido como trabajador, de ninguna manera,
sino que un combatiente de la calle. Sí. No, mira, yo primero estaría bueno que planteaste esto del águila, del escritor, que también escuche, porque como dijo Leo, la gente cuando no escucha lo que le gusta empieza a gritar. Es bárbara y la no afinidad deja. que hay entre Leo y usted, ¿no? Es que nos vemos casi toda la semana. Nos vemos toda la semana, No pero acordamos igualmente, muchas No cosas. teniendo nada en común. igualmente Se no tenemos necesitan. nada en común, discrepamos Ya, claro. mucho, pero está bueno porque discrepamos, Y él tenemos un escucha diálogo. y responde y yo escucho y respondo. Y lo completa. Entonces, no, me parece muy importante que acá sí se haga la crítica, porque acá se dice que no hay que decir lo que hizo, lo que no hizo todo el tiempo, sí, porque la gente tiene que saber lo que hizo cada quien para poder elegir cuando tenga que elegir. Y nosotros vamos a seguir planteando la necesidad de que se rompa con el FMI, que se deje de garantizar las ganancias de los banqueros con las LELIC, que se deje de garantizar las grandes ganancias exorbitantes de los ojeros y se dispongan los recursos públicos necesarios para generar trabajo genuino y que un salario por encima de la canasta Eso lo dice familiar, el que es lo que necesitan los trabajadores para salir de esta situación. Aplaudo esto porque eso es lo que dice el dirigente político. Es no lo el que decimos piquetero. siempre. Lamento, Entonces- lo único que lamento es no haber tocado el tema de las ganancias exorbitantes del campo. Lo dejaremos para otro panel, Cuando, pero hoy doctor, no quiero porque eso me afecta. Tengo que terminar el Digo, programa, cuando yo digo lamentablemente. que él no trabajaba, él no estaba hablando acá de trabajador, sino como dirigente del Partido no, Obrero. no, yo no dije que usted No, claro. no dije que usted No, le hubiese no, claro, negado porque la si no voy a condición decir que de decir lo mismo trabajador. que Marra, ¿viste? Marra dice, no, el problema es que ustedes no trabajan. No, te digo que vos venís a opinar desde los piqueteros, pero sos del Partido Pero Obrero. claro, si que tenés una he sido concepción candidato. marxista donde La la empresa no tiene que Argentina estar en manos de la- explosiva. Totalmente. Y así cerramos con la Argentina explosiva, resumida en 4 personalidades sin ninguna afinidad entre ellas. Hasta la próxima. Inmediatamente le dije que sí.